Buenos días. El día de hoy leemos 13, 14 y 15 de Isaías. Y es muy interesante que en estos 3 capítulos hay como un sándwich. Es decir, el capítulo 13 habla de juicio, el capítulo 14 habla de una esperanza para el pueblo de Dios y también después habla de Asiria, el otro conquistador de Israel. Y el capítulo 15 habla de Moab. Y bueno, vamos a ver qué pasó con estos pueblos. Pero este pedazo en el capítulo 14 que habla de la esperanza y todo lo que Dios va a dar a Judá, a su pueblo, está en medio de juicio hacia las naciones paganas. Dios no se queda con el castigo sobre el pecado, da oportunidad. Y, por ejemplo, Ruth, que era moabita, se convirtió. Y, por ejemplo, hubo reyes de Babilonia que apoyaban a Daniel y le hacían caso y lo protegían. Entonces Daniel pudo influir sobre algunas personas de Babilonia, sobre los cuales hay juicio en este capítulo. Y podemos ver que en cada lugar, por ejemplo, Asiria, en Asiria estaba Nínive. Y entonces, pues, Dios perdonó a muchos de los ninivitas en el tiempo de Jonás. Y uno dice, bueno, entonces no es contra todos. Y es cierto, Dios siempre tiene una pequeña porción de personas que lo conocen, lo reconocen como Dios, como el único Dios verdadero en cada lugar. Y vayas donde vayas, encuentras cristianos, porque Dios tiene pueblo en cada lugar, casi. Así que esto es muy hermoso, porque en medio de todo el juicio que Dios está, permite sobre tanta gente y sobre nuestro alrededor, siempre seremos pocos, pero siempre habremos un pequeño pueblo de Dios en cada lugar. Y es tan hermoso poder viajar y saber que en ese lugar también hay pueblo de Dios. En cada lugar hay pueblo de Dios porque Dios siempre pone luces en medio de las tinieblas. Y bueno, allí está Babilonia y Dios tiene que juzgarla porque aunque Dios permitió que ellos invadieran a su pueblo y a través de ellos llevarle castigo al pecado de Israel, pues obviamente hicieron mal contra su pueblo y Dios también los castiga por esto. Asiria igualmente. Asiria fueron los que conquistaron el país del norte, ¿verdad? Las 10 tribus de Israel que quedaron en el norte fueron conquistadas por los asirios y ellos hicieron de tal manera que los israelitas nunca volvieron a ser pueblo, y de ahí nacen los samaritanos, que fueron mezcla de las personas que quedaron con otros, porque Asiria tenía la costumbre de revolver la gente para que hubiera un desarraigo y no se juntaran como pueblo y los atacaran. Entonces ellos conquistaban y de cada pueblo que conquistaban iban mandando a los otros pueblos de a poquitos para que no hubiera este sentido de pertenencia a este pueblo grande. Desde ahí nacen los samaritanos, de los que quedaron mezclados con los que los asirios mandaron a estas regiones. Por eso los samaritanos estaban en medio entre los judíos, que son los de abajo, los del sur, los que volvieron de Babilonia a reconstruir Jerusalén, y los del norte, ¿verdad? Digamos los nuevos, que no se habían revuelto como los samaritanos, que habían quedado en medio. Y bueno, Dios tiene que ejecutar su juicio también contra Siria porque ellos habían tratado mal a su pueblo, que había desobedecido, pero era su pueblo. Y Dios juzga, pero ama. Dios tiene misericordia en medio de su juicio. Y por eso Dios también le dice a los de Babilonia, a los asirios, que ustedes han tratado mal a mi pueblo, los tengo que juzgar. Bueno, y también los moabitas. De allí tenemos a Ruth, que era moabita, y ella adoptó a Dios, adoptó al pueblo de Dios como su pueblo, y entonces dejó al pueblo pagano de Moab. Y aunque Dios había dicho que los moabitas no podían entrar en su pueblo por muchas generaciones, Ruth entró. Y Ruth era la bisabuela de David y también era pues familiar en la misma línea de Jesús. Y uno dice, pues una moabita. Pero, claro, Dios tiene que castigar
a la mayoría del pueblo, no solo por su pecado, por no conocer a Dios, a pesar que estaban a la vuelta de Israel y de alguna manera podían escuchar de Dios, y también porque ellos trataron mal al pueblo de Dios. Entonces Dios dice, es que los tengo que castigar. Está bien, a través de estos 3 pueblos, Dios permitió que hubiera juicio contra su propio pueblo. Pero pues ellos, cada uno muere por su pecado, ¿no? Como dice también la palabra de Dios, mueres por tu propio pecado, no por el pecado de otro, ¿no? Aunque seas usado por Dios, en este caso ellos son usados por Dios para juicio. Pero también han pecado delante de Dios y esto no puede quedar impune. Y esto nos lleva a pensar en nuestro propio pecado, en nuestra familia. Cada uno va a ser juzgado por su propio pecado. Y yo sé, a veces nos dejamos como desensibilizar y entonces no somos conscientes de nuestro propio pecado y seguimos pecando y pecando. Pero cuando Dios nos ilumina, nos acercamos a Dios, Él nos enseña, nos muestra nuestro pecado y entonces nuestro deber es cambiar, no seguir igual. Conozco a alguien que puede ser, digamos, muy arrogante en su pecado y pasar página y seguir igual. Y uno dice, ¿cómo es posible que estando, digamos, cerca del Señor o diciéndose creyente sigue pecando de una manera tan evidente? Pero solo queda que orar por ellos y decir, Señor, ilumínales para que ellos puedan reconocer su pecado y puedan acercarse a Dios y vivir mejor. Y bueno, esto puedes pensar en alguien que esté así, pero ¿y qué de ti? Porque todos tenemos cosas que arreglar delante de Dios. Y cuanto más nos acercamos a Dios, más Él nos ilumina, más nos dejamos guiar por Él y menos por nosotros mismos y nuestro pecado. No sé si te has dado cuenta, pero cuanto más cerca estás del Señor, más lees la palabra, más estudias, más escuchas mensajes correctos de la palabra de Dios, menos pecas, menos te enojas, tienes más paz, vives más contento, estás más alegre. Y todo esto es lo que produce el Señor cuando te dejas moldear por Él, cuando permites que Él sea el que te guía. Entonces podemos ver el contraste, ¿no?, entre las personas que viven de cualquier manera, entre los cristianos que no se acercan al Señor, que viven de una manera floja, y entre los que se acercan a Dios y viven obedeciéndole y conociéndole y amándole y adorándole por lo que Él hace cada día con nosotros. Esa es una forma de vivir mejor para Él. Seguramente hay más alegría, más paz, más mansedumbre, más templanza, porque el Espíritu es el que está controlando tu vida. Así que esto es cuestión de elegir. Y muchas veces debemos ponernos en un espejo a solas con Dios y decirle, muéstrame lo que tengo que arreglar. Yo quiero vivir más cerca de ti y experimentar lo que Él nos da cuando estamos cerca de Él. No es fácil porque la presión es bastante fuerte y como veíamos estos días, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Esa es una de las cosas que le llaman malo siendo bueno, el estar cerca del Señor. Y se han inventado burlas como santurrón y cosas de esas, pero realmente hay que pesar las cosas delante de Dios y contigo mismo. ¿Qué es mejor? ¿Qué debo hacer mejor? ¿Alejarme de Dios y pecar fácil, enojándome, mintiendo, diciendo chismes? ¿O mejor me acerco al Señor y vivo más en paz, más feliz, más con ese gozo que solamente Él da? Y realmente parece fácil la decisión, pero cuando te acercas al Señor y quieres agradarle, hay que negar muchas cosas, ¿no? Hay que negarte a muchas cosas que quizás no sean tan fáciles de negar. Pero bueno, el Señor está contigo. Y si tú sigues al Señor y tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te hace llave y vive en ti y te da ese poder, esa fuerza, esa fortaleza para hacer las cosas como Dios quiere, porque Él es Dios y tiene poder. Y eso es maravilloso. Que Dios te bendiga este día.